Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Cast Español. Yo soy Pedro y, como siempre, estamos aquí para ayudarles a aprender español de una forma natural, divertida y muy práctica. Hola a todos, soy Verónica y me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. En este canal nos gusta hablar de situaciones reales, de las cosas que pasan de verdad en la vida cotidiana, porque ese es el español que realmente necesitan. Exactamente. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos vivido alguna vez. Ir a la farmacia a pedir medicamentos. Puede parecer sencillo, pero cuando uno está aprendiendo un idioma, a veces es difícil encontrar las palabras exactas en el momento que más las necesitas. Y antes de empezar, queremos hacerles una pregunta a ustedes. Los que nos están escuchando ahora mismo, ¿han tenido que pedir medicamentos en español alguna vez? ¿Les fue fácil? ¿Hubo alguna palabra que no sabían? Cuéntenoslo en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Muy bien, vamos al episodio de hoy. Imaginen esta situación. Pedro no se siente bien. Ha dormido mal, tiene dolor de cabeza desde la noche anterior, le duele la garganta y se siente muy cansado. Decide que necesita ir a la farmacia antes de ir al trabajo. Y en la farmacia estoy yo, Verónica, la farmacéutica. Estoy detrás del mostrador ordenando unos medicamentos, cuando veo que entra Pedro con cara de no haber dormido nada. Buenos días. Disculpe, ¿me puede atender un momento? ¡Claro que sí! Buenos días. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Cómo se encuentra hoy? Pues la verdad es que no me encuentro muy bien. Tengo un dolor de cabeza bastante fuerte desde anoche. También me duele la garganta al tragar y me siento muy sin energía, muy cansado. Vaya, lo siento. ¿Y ha tenido fiebre? ¿Se tomó la temperatura esta mañana? Sí me la tomé antes de salir de casa. Tenía 37,8. No es muy alta, pero para mí ya es algo. Entiendo. ¿Y desde cuándo lleva así? ¿Empezó ayer de repente o fue poco a poco? Empezó ayer por la tarde. Primero fue solo el cansancio, pero luego por la noche me empezó el dolor de cabeza. Y esta mañana ya tenía la garganta mal también. De acuerdo. Gracias por la información. Antes de recomendarle algo, necesito preguntarle, ¿tiene usted alguna alergia conocida a algún medicamento? Que yo sepa no. Aunque una vez, hace unos años, tomé un antibiótico y me cayó bastante mal al estómago. Pero no recuerdo el nombre exacto. ¿Recuerda si era la amoxicilina? Es uno de los antibióticos más comunes y algunas personas tienen problemas con él. Puede ser ese, sí. Creo que era algo parecido. El médico me lo recetó para una infección y me pasé 2 días con mucho malestar de estómago. Muy bien, lo tomo en cuenta. Aunque hoy por hoy no voy a recomendarle antibióticos, porque lo que usted describe suena más a un resfriado común o a un principio de gripe. Los antibióticos no sirven para los virus, solo para las bacterias. Ah, eso no lo sabía. Pensé que los antibióticos servían para todo. Es un error muy común. Los antibióticos son muy útiles, pero solo cuando hay una infección bacteriana. Si los tomamos cuando no hace falta, el cuerpo se acostumbra y dejan de funcionar bien. Por eso solo se dan con receta médica. Tienes razón. Entonces, ¿qué me recomienda para el dolor de cabeza y la fiebre leve? Para eso le recomiendo paracetamol. Es muy efectivo, muy suave para el estómago y no necesita receta. Es el medicamento más usado en estos casos y funciona muy bien. Perfecto. ¿Y en qué presentación lo tienen? ¿Solo en pastillas? Lo tenemos en pastillas de 500 miligramos y también de 1000 miligramos. Para un adulto, normalmente se toma la de 1000 miligramos cada 8 horas, pero también depende del peso y de la persona. Me llevo la de 1000 miligramos entonces. ¿Y para la garganta? Me duele bastante, especialmente cuando trago. Para la garganta tenemos varias opciones muy buenas. Primero, tenemos pastillas para chupar con un anestésico local suave. Estas calman el dolor en pocos minutos y son muy fáciles de usar. Segundo, tenemos un spray para la garganta que actúa muy rápido también. Y tercero, si prefiere algo más natural, tenemos infusiones de miel, jengibre y limón que son muy calmantes. ¿Las pastillas para chupar son fuertes? Prefiero algo suave si es posible. No, son muy suaves. El anestésico local es muy leve y solo actúa en la zona de la garganta. Muchas personas las prefieren porque son cómodas
Se pueden llevar en el bolsillo y se pueden tomar en cualquier momento. Entonces me llevo esas. ¿Y cuántas veces al día puedo tomarlas? Las puede tomar cada 2 o 3 horas según lo necesite, pero no más de 8 pastillas al día. Y es importante no comer ni beber nada durante los 15 minutos después de tomarlas, para que el medicamento haga bien su efecto. Entendido. Y además del dolor y la fiebre, me siento muy sin fuerzas, sin energía. ¿Hay algo para eso? Sí, para el cansancio le recomiendo un complejo vitamínico. Tiene vitaminas del grupo B, que son las que ayudan al cuerpo a producir energía, y vitamina C, que refuerza el sistema inmune. Es perfecto para cuando uno se está poniendo malo o cuando el cuerpo necesita un poco de apoyo extra. Suena bien. Me lo llevo también. Ah, y quería preguntarle otra cosa. Llevo varios días durmiendo muy mal. Me cuesta mucho quedarme dormido por la noche. ¿Tienen algo para eso? Claro, para el sueño tenemos opciones naturales que funcionan muy bien sin tener que tomar medicamentos fuertes. La más conocida es la melatonina. Es una hormona natural que regula el sueño y ayuda al cuerpo a saber cuándo es hora de dormir. También tenemos pastillas de valeriana y pasiflora, que son plantas relajantes muy eficaces. ¿Cuál me recomienda más? Si nunca ha tomado nada para dormir antes, le recomiendo empezar con la melatonina. Es la más suave se toma 30 minutos antes de acostarse y es mejor tomarla siempre a la misma hora para que el cuerpo se adapte. Muy bien. Me llevo la melatonina entonces. ¿Cuánto tiempo puedo tomarla? Puede tomarla durante 3 o 4 semanas sin problema. Pero si después de ese tiempo el sueño sigue siendo un problema, lo mejor es hablar con un médico para descartar otras causas. Entendido. Gracias por la explicación. ¿Y cuánto cuesta todo lo que me llevo? Vamos a ver. El paracetamol de 1000 miligramos está a 2,50 €. Las pastillas para la garganta están a 4 €. El complejo vitamínico está a 8,90 € y la melatonina está a 6,50 €. En total son 21,90 €. Bien. ¿Acepta tarjeta de crédito? Sí, claro. Aceptamos tarjeta de crédito, de débito y también efectivo. Como prefiera. Pago con tarjeta entonces. Aquí tiene. Perfecto. Un momento. Listo. Aquí tiene su tarjeta y el ticket con todo detallado. Muchas gracias. Oiga, ¿me puede recordar cómo tengo que tomar el paracetamol exactamente? Sí, por supuesto. El paracetamol se toma una pastilla cada 8 horas, es decir, 3 veces al día. Siempre con un vaso de agua o con algo de comer para proteger el estómago. Y no tome más de 3 pastillas al día aunque sienta que el dolor no baja. ¿Y si el dolor de cabeza no se va con el paracetamol? Si después de 2 días el dolor no mejora o si la fiebre sube por encima de 38 grados, lo más recomendable es ir al médico. También si aparecen otros síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar o manchas en la piel. De acuerdo, lo tendré en cuenta. ¿Y si mañana me siento peor en general? En ese caso, no espere más y vaya directamente al médico o a urgencias. Más vale prevenir. Los síntomas que usted tiene hoy pueden ser los de un resfriado normal, pero también pueden ser el inicio de algo que necesite atención médica. Tienes razón. Mejor no esperar demasiado. Muchas gracias por todo. Has sido muy amable y muy clara con todo. Para eso estamos, Pedro. Espero que se mejore muy pronto. Descanse bien hoy, beba mucha agua y no trabaje demasiado. Lo intentaré. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Que se mejore! Y aquí termina nuestra conversación de hoy en HolaCast Español. ¿Qué les ha parecido? ¿Han aprendido palabras nuevas sobre la farmacia o los medicamentos? Nos encantaría saber cuál es la palabra o la frase de hoy que más les ha gustado o que no conocían antes. Escríbanla en los comentarios. Pueden escribir en español o en su idioma, como prefieran. Y si tienen alguna pregunta sobre el vocabulario de hoy, también pueden dejárnosla abajo. Leemos todos los comentarios y respondemos siempre que podemos. Recuerden que si conocen a alguien que está aprendiendo español, pueden compartir este episodio con esa persona. Es la mejor forma de ayudarnos a crecer y de ayudar a más personas a aprender. En HolaCast Español usamos siempre un español neutro, claro y natural, para que todos puedan entendernos sin importar de dónde son o cuánto tiempo llevan estudiando español.
Así que, si son principiantes, no se preocupen. Este canal es para ustedes también. Volvemos muy pronto con más situaciones del día a día en español. Practiquen las frases de hoy, repítalas en voz alta y no tengan miedo de equivocarse. Equivocarse es la mejor forma de aprender. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. ¡Hasta pronto a todos!